Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en esta sesión. El tema es complejo. Siempre el metabolismo de los ácidos grasos es algo muy complejo, ¿no? Puesto que es un tema en la bioquímica pues bastante entramado, que implica la derivación de estos con una importancia biológica muy, muy grande para muchas funciones en el organismo. Y ello implica también funciones cerebrales, funciones también en el ojo, funciones cognitivas, ¿no? Sobre todo en el neonato. Y para ello hemos invitado a una experta nacional en el tema y es una gran amiga, una investigadora, una nutrióloga sumamente comprometida, una amiga muy querida, la doctora Mariela Bernabe, que va a hablar del tema. Y tenemos el gusto de presentarla. Paola, por favor. La doctora Mariela Bernabe García estudió la licenciatura en nutrición en la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en ciencias de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública, un doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 33 publicaciones de artículos, una guía de práctica clínica, 10 capítulos de libro y ha participado como ponente en varios congresos y cursos nacionales e internacionales. También está certificada por Colegio Mexicano de Nutriólogos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT. Actualmente es investigadora de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no es por el momento, le cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea de interés para ustedes y pues agradezco la invitación a mi querida Pili por esta oportunidad y espero que esta plática pueda ofrecerles un poco más de la Nuestra información. sesión de hoy se titula Prevención y tratamiento de patologías con ácidos grasos omega 3 en el recién nacido críticamente enfermo. No tengo conflictos de interés, todos los proyectos han sido financiados por el IMSS y por el CONACYT. El contenido que vamos a revisar es qué son los ácidos grasos omega 3 y cuáles son sus fuentes alimentarias, cuáles son las bases de la respuesta inflamatoria aguda en donde se insertarán estos ácidos grasos o donde participarán para que tengan funciones antiinflamatorias y de dónde provienen. Así que esto va a ser importante para que podamos identificar por qué tienen efectos benéficos, así como también cuáles son los estudios en recién nacidos en donde se ha evaluado el efecto del DHA, que es uno de estos ácidos grasos justamente, y finalmente realizaremos un resumen con conclusiones y posibles recomendaciones para su aplicación con las reservas que esto amerita. Las características de los ácidos grasos es que contienen dos o más dobles ligaduras desde sus precursores, como el ácido linoleico, que es precursor de los ácidos grasos omega 6 o de la familia omega 6, así como el ácido alfa-linolénico, que también tiene dos dobles ligaduras y que su característica la toman de que en el caso de la familia omega 6, la primera insaturación la tienen contando desde el grupo metilo en el carbono 6 a 7, mientras que en la familia omega 3, la primera insaturación la encontramos entre el 3 y el 4. Y a partir de allí, en los subsecuentes carbonos, es en donde se insertarán estas dobles ligaduras en los ácidos grasos que se deriven. Estos se consideran ácidos grasos indispensables porque su deficiencia genera datos clínicos y porque no podemos sintetizarlos si no los tomamos de la dieta. En esta diapositiva les muestro que el precursor es de la familia omega 6. Aquí está el ácido linoleico y el ácido linolénico de este lado. Vean que las enzimas como las desaturasas y elongasas son las mismas para ambas familias. Sin embargo, estas elongasas y desaturasas tienen mayor afinidad enzimática por la familia omega 3. Cuando nosotros consumimos fuentes de origen animal, como aceite de pescado, piel de pescado, carne de aves, que se hayan alimentado con fuentes
que son de la familia omega 3 como de su precursor, que sean linaza o algunas semillas de canola. Estos aves y huevo van a estar fortificados porque se va a realizar este proceso de biotransformación. Sin embargo, se sabe que la dieta aporta entre 15 a 20 veces de ácidos grasos, fuentes de ácidos grasos omega 6 por una de omega 3, y esa es la razón por la que tenemos en nuestras membranas celulares mayormente el ácido araquidónico. Estas elongasas y desaturasas, como vemos, también tienen una capacidad de formación muy baja, sobre todo no llega al 10% en el caso de los omega 3 para que llegue desde el alfa-linolénico hasta el DHA en las mujeres embarazadas y en la etapa de lactancia, por lo que es recomendable consumirlos de manera preformada para que podamos obtener esos beneficios antiinflamatorios. Si a esto además le añadimos que existen algunos polimorfismos que generan que seamos menos eficientes en la biotransformación, pues esto por eso nos genera que aquí se mencionan cuáles son estos polimorfismos que pueden disminuir la síntesis de estos ácidos grasos, incrementar el precursor y también disminuir la biosíntesis del araquidónico. En algunas ocasiones verán ARA como una abreviatura del araquidónico y en otras ocasiones la AA. Las fuentes alimentarias más frecuentes que les había comentado es que si vemos, con frecuencia nos venden que la semilla de chía, de lino y las nueces son buenas fuentes, y canola, pues buenas fuentes de omega 3, pero debemos considerar que son los precursores y que entonces no vamos a obtener los mismos beneficios o la misma intensidad antiinflamatoria. Mientras que los peces que viven en aguas frías del Atlántico, que se alimentan de algas, son los que vamos a encontrar con mayor contenido de EPA y de DHA, y sobre todo los peces grasos como el salmón y el atún. Aquí tenemos también otras como la caballa, las anchoas, las sardinas, que son una excelente fuente y que no necesariamente, fuente de omega 3, pero no son tan costosas, el arenque. También aquí hay unos ejemplos de pescados mexicanos que se compraron en la viga y que pueden ser buenas fuentes también de DHA, como el lavadejo, el angelito, atún aleta amarilla, la merluza, el pargo guachinango y la rubia. Es importante mencionar que en el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, pues todavía aún hay esta discusión o controversia porque estos peces también, mientras más vida tienen, es decir, los depredadores que viven más tiempo, a su vez pueden acumular más metales pesados, más metilmercurio y plomo, que son terriblemente tóxicos para el sistema nervioso del recién nacido, también cadmio o bien algunos contaminantes orgánicos como son los bifenilos policlorados o las dioxinas. Entonces, pues en algunas papers están recomendando que es mejor que se utilicen estos aceites que ya han sido filtrados o bien fuentes de microalgas que no contienen estos contaminantes. Pasaremos ahora a la respuesta inflamatoria aguda muy brevemente. Si yo les muestro en esta imagen, si tenemos ya sea una bacteria o una lesión, se activarán diferentes células del sistema inmune. Normalmente hay señales de citocinas, en donde estas citocinas van a atraer a más de estas células, por ejemplo, neutrófilos, que pues representan el 60% de las células del sistema inmune, llegan a través de los vasos sanguíneos y van a hacer esta diapédesis o esta adhesión primero en los vasos, el rodamiento y luego este proceso de diapédesis para llegar al sitio de la lesión. A su vez, ellos liberan citocinas no solo para atraer más citocinas, sino también para realizar la contención de por ejemplo, las de bacterias, atraen a más macrófagos, se hace la fagocitosis y entonces se realiza esa depuración o digamos, bueno, ya que tienen esta función, perdón, se me fue la idea. Estas citocinas también generan proinflamación, como estos ejemplos, y viene de macrófagos,
y antiinflamación. Esto se realiza simultáneamente, pero es importante que tengamos en cuenta que algunas son, sobre todo de los linfocitos, que los linfocitos van a sintetizar de la serie TH1 las proinflamatorias y TH2 antiinflamatorias. Cuando la proinflamatoria es la que predomina, es cuando puede generarse también una respuesta inflamatoria exacerbada, descontrolada y generar fallas orgánicas. En este diagrama se muestra cómo el trauma quirúrgico, la infección prácticamente tienen muy similares mecanismos para disparar la respuesta inflamatoria. Esto simula un receptor y esta es la membrana celular, en donde esta generará una cascada de señalización para activar un factor de transcripción que se llama factor kappa B, factor nuclear kappa B, y que esta a su vez se va a traslocar al núcleo para sintetizar genes que a su vez van a producir proteínas que son las citocinas inflamatorias, quimiosinas, moléculas de adhesión, etcétera, para generar una respuesta que puede ser aguda o que si no se resuelve se transforma en una inflamación crónica. Los dos tipos de inflamación, la crónica y la aguda, generan un estrés oxidativo, generan especies oxígeno reactivas, también especies reactivas de nitrógeno, de azufre. Esto, a su vez, nos genera, si no tenemos una adecuada ingestión de estos antioxidantes, disfunción mitocondrial, pero a su vez, si esto se mantiene de manera crónica, va a dañar a las proteínas, a los lípidos de membrana celular y al DNA, generando un daño estructural. Esto puede generar incluso un círculo vicioso, donde estas especies oxígeno reactivas son a su vez detonadores de la activación y traslocación del factor nuclear kappa B, y entonces se sigue todo esto hasta generar un daño importante. Parte de los cambios metabólicos que son inducidos por las citocinas justo durante las infecciones y durante el trauma quirúrgico o un trauma por algún accidente es que en general estas citocinas que vemos del lado derecho van a inducir un incremento en el gasto energético en reposo. También se va a generar una elevación de temperatura corporal. Esto es parte de lo que favorece el proceso de clonación y proliferación de estas células inmunológicas. En el metabolismo de la glucosa generan también mayor oxidación porque necesitamos energía para que estas células inmunes puedan hacer contención o hacer el trabajo de reparación de tejido. Se forma mayor glucosa a partir de gluconeogénesis de los sustratos que están acá abajo. Se movilizan los lípidos de los adipocitos, disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa y esto genera que se estén depositando menos triacilgliceroles en la célula, en los adipocitos. Como mencioné, pues se liberan. Estos pueden ser parte del sustrato energético. Sin embargo, a nivel hepático hay una mayor síntesis justo en las VLDL y también de colesterol. En el caso del metabolismo proteico, se incrementa, pero la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. Hay mayor degradación de proteínas musculoesqueléticas, se acordarán del ciclo de Cori, justo para que podamos proveer de sustrato para la gluconeogénesis, además de los cambios hormonales que también se van a presentar. Hay un secuestro de minerales como zinc y de hierro, de manera que pues esto nos genera el deterioro que vemos, el descenso de peso que vemos en los recién nacidos y en todas las personas. Este mecanismo es prácticamente similar y hay un mayor consumo también de vitaminas justo porque hay mayor estrés oxidativo. Se acordarán que pues también tenemos los signos cardinales de la inflamación, como son el calor, el enrojecimiento, la inflamación, el dolor y la pérdida de la función. Y estas manifestaciones clínicas justamente provienen de los eicosanoides. Si nosotros recordamos, la respuesta inflamatoria que puede ser inducida, a su vez, pues tiene estos mediadores que les puse aquí como ejemplo, proinflamatorias, las que hacen contención como interleucina 10, el antagonista de interleucina del receptor de interleucina 1, que solamente porque se pega a su receptor ya no deja que este se pegue, o el factor de
el TG-beta, por ejemplo, que también es antiinflamatoria. Entonces, vamos a ver que se generan durante estos procesos de inflamación a través de enzimas como ciclooxigenasados y lipoxigenasas, prostaglandinas y leucotrienos. En el caso de estos, cuando se genera la inflamación, que puede ser local o bien si es una cirugía, pues puede generar una inflamación sistémica. Cuando esto ocurre y se exacerba, se pierde el control, puede generarse la sepsis, es decir, también hay inmunosupresión cuando hay una cirugía y favorece la sepsis. Esta inflamación exacerbada puede llevarnos a falla de diferentes órganos y también a la muerte. Si esto a su vez no se contiene y que esto nos genere una inflamación crónica, puede también generar inflamación intestinal, aterosclerosis, cáncer y diabetes mellitus tipo 2, por mencionar algunos de los ejemplos. Lo que esperamos es que esta inflamación regrese a la homeostasis y entonces podamos tener una recuperación del paciente. Las funciones de los ácidos grasos, omega 3 y omega 6, que vamos a ver, pues se refieren sobre todo a que pueden ser fuente de energía, pueden formar parte de las estructuras de diferentes órganos, sobre todo en el feto y recién nacido participan en el desarrollo cerebral y de la retina, aunque siguen participando posteriormente en la edad adulta, en la neurotransmisión también, y también forman parte importante de la regulación a nivel genético o génico. Por ejemplo, la grasa es la que sabemos que aporta la mayor energía en la leche humana. Y aquí les traigo un ejemplo de la leche pretérmino, en donde hicimos una extracción de estos minutos de la leche que llamamos inicial, que es esta blanca, y posteriormente le llamamos leche final al remanente. Y vimos que la mayor cantidad de grasa la teníamos después de extraer el primer minuto. Claro que esto es un reflejo de la energía, como lo vemos de este lado, y con esto pudimos concentrar los lípidos de la propia mamá para que no se separaran como el agua y el aceite y obtener una leche final de 27 calorías aproximadamente, que si lo fortificábamos tenía 32 calorías, mientras que en la literatura pues era muy similar también. Encontraron 24 calorías por onza y fortificada de 27 a 30. Esto permite dar una forma de alimentación más concentrada en aporte energético. Las funciones estructurales de los ácidos grasos, sobre todo del DHA, como lo vamos a ver por acá, es que forman parte del lipid raft. Estos son microdominios de un tamaño específico en donde pueden acoplarse otros receptores y puede realizarse esta señalización o esta inducción de señalización para una cascada que a su vez va a activar la respuesta inflamatoria. Cuando se encuentra el DHA y se inserta, lo que hace es que se incrementa este microdominio y entonces ya no podrá acoplarse ese receptor y por lo tanto ya no se realizará la activación o la cascada de la respuesta inflamatoria en esa célula, por lo que se considera que este es uno de los mecanismos por los que el DHA podría estar atenuando esta respuesta. También sabemos que esta incorporación a las membranas celulares, estos son los fosfolípidos en donde se encuentran también ácidos grasos como saturados y el colesterol, que les da sobre todo en estos microdominios una característica de rigidez, pero si está el DHA, esto se vuelve flexible. Pues tiene importantes funciones. Cuando la consumen los bebés, pues es a través de leche humana. En el caso de las mamás, lo pueden consumir a partir de los peces que son grasosos o de suplementos nutricios o de algunos alimentos funcionales que, como lo vimos cuando se les suplementa a los animales en su alimentación, los niños durante la vida fetal pues reciben estos ácidos grasos a través de la placenta, en donde se puede también, al parecer también se sintetiza parte de, y entonces las funciones principales son el desarrollo del cerebro y desarrollo visual, participa en la neurogénesis y sinaptogénesis, tiene beneficios cognitivos que vamos a ver más adelante, y en el caso de los adultos vemos que también genera neuroprotección. Bueno, también en los niños cuando estos lo reciben durante la vida neonatal, y tienen algún proceso de hipoxia.
Si bien esto está muy lleno, lo que quiero hacerles notar es que participa reduciendo varios de los procesos inflamatorios, regenera el nervio de la córnea. Por ejemplo, acá, como vimos, hay una reducción de la migración de neutrófilos, reduce citocinas inflamatorias, especies oxígeno reactivas, receptores de adhesión, pero también aumenta la expresión del óxido nítrico en las células endoteliales, que sabemos que tiene una participación importante para que se puedan vasodilatar. Tiene una reducción en la neovascularización, y esto es importante en los recién nacidos cuando hacen retinopatía del prematuro, y podemos ver que incrementan el poder depurar a los microorganismos. ¿Qué hace el DHA a nivel de estructuras? Pues participa o está principalmente en la materia gris cortical, representa un 15% de la corteza prefrontal en los adultos. Es tan importante que es el 50% de los ácidos grasos de la membrana sináptica. Además, participa en la neurogénesis hipocampal y cortical. Se sabe que en adultos incrementa el BDNF y entonces aumenta esta formación de neuronas también. Favorece la migración neuronal, la formación de dendritas y de axones, la fluidez y los microdominios que les mostré hace un momento, y estos tienen participación en mejorar las señales antigénicas y eléctricas que van a transmitir esta información. Pero sobre todo también, bueno, está participando prácticamente en todos los sistemas, en el sistema nervioso. Me refiero a sistemas de neurotransmisores monoaminérgicos, colinérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos en un cerebro en desarrollo. ¿Cómo participa a nivel génico? Los ácidos grasos pueden introducirse a través de transportadores y son ligandos naturales de PPAR alfa y gamma. Este es un factor de transcripción que a su vez puede hacer una inhibición. El gamma y el alfa y el gamma son los que pueden realizar esto. El beta tiene otras funciones a nivel de lipogénesis, pero va a inhibir la fosforilación que se genera para que se desacoplen estas dos moléculas. El IKB es la molécula que frena al factor nuclear kappa B, que platicábamos que va a inducir esta síntesis de más citocinas inflamatorias. Pero también las resolvinas pueden generar esta inhibición en la, atenuación, porque no es una inhibición completa. En el caso de las resolvinas, como las maresinas y las neuroprotectinas, estas se consideran mucho más proinflamatorias. Este cuadro resumen es acerca de cómo tienen efectos opuestos. El ácido araquidónico en la membrana celular va a fungir como sustrato para las prostaglandinas, en particular esta que induce dolor. Las prostaglandinas se consideran proarrítmicas, pero cuando vienen de los omega 3 o del DHA tienen un efecto antiarrítmico, inhibidor de plaquetas, o al menos reducen la velocidad de la agregación plaquetaria. La vasodilatación también se reduce, mientras que aquí hay vasoconstricción. Los leucotrienos, que generan con frecuencia también que se cierren los vasos en la hipertensión pulmonar persistente, por ejemplo, se consideran también proinflamatorios, atraen más células inmunológicas y esto va taponando, mientras que cuando vienen de este lado, lo que ocurre es que tienen menor potencia biológica y terminan inclinando la balanza hacia un efecto antiinflamatorio. Estos ácidos grasos se consideran como ácidos grasos epoxigenados, y nuevamente, mientras que los derivados del omega 6 son inflamatorios, los derivados del EPA y DHA son antiinflamatorios. Si bien las lipoxinas son los resolutores de la inflamación, como las resolvinas, estas provienen solamente de los omega 6, mientras que las resolvinas, neuroprotectinas y maresinas únicamente se van a formar de ácidos grasos omega 3 a través de enzimas como lipoxigenasas. Finalmente, pues esto lo que ayuda es que si tenemos el ácido araquidónico, genera una inflamación intensa, pero si tenemos presentes en la membrana el eicosapentanoico y docosahexanoico, estos van a ayudar a que esta inflamación sea atenuada. A su vez, estos ácidos grasos pueden inhibir este efecto del araquidónico porque van a ocupar el lugar en estas membranas celulares en lugar de este. Y finalmente, pues estos resolutores de la inflamación son menos potentes que los que provienen de los ácidos grasos omega 3.
por lo que se consideran que van a resolver mucho más rápido esta inflamación. Ahora pasamos a los estudios de los efectos de los ácidos grasos omega 3, empezando primero con la agudeza visual, neurodesarrollo, pero algo interesante es que en recién nacidos, que son pretérmino, como ustedes saben, pues no alcanzan a hacer estos depósitos en el último trimestre, que tienen la mayor ganancia de peso, 15 gramos por kilo día aproximadamente o en promedio, y entonces tampoco alcanzan a hacer esos depósitos de los ácidos grasos omega 3. El 80% de estos ácidos grasos se realiza en ese último trimestre, y en esta diapositiva lo que vemos es cuál fue la cantidad de DHA que se midió en el cordón umbilical de estos pequeñitos, cuánto de araquidónico, y luego se volvió a medir al día 1 y al día 7. Ellos encontraron que quienes presentaron una inflamación sistémica temprana, es decir, en las primeras 72 horas post-nacimiento, había menos DHA en quienes presentaron esta respuesta inflamatoria sistémica comparados con los que no la presentaron. Esto es independientemente de si había o no aislamiento. Sabemos que es difícil corroborar el aislamiento de un microorganismo. Y esto nuevamente se presentó al día 1 de posnacimiento, menos DHA en quienes presentan respuesta inflamatoria sistémica. Además, pues sabemos que los niños dependen completamente de lo que se les puede aportar en la leche humana. Se recomienda actualmente que sean los dos cuando se hace a largo plazo. El que un sucedáneo de leche materna contenga solamente uno, pues no sería adecuado, porque el araquidónico también participa en los procesos de crecimiento, y actualmente también están en estudio algunos mecanismos que podrían estar participando en el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí vemos cuál es el contenido del araquidónico en leche materna como referencia, y estas son diferentes instituciones u organizaciones que establecen cuáles son las recomendaciones para estos pequeñitos. Veamos que esto está en miligramos por cada 100 kilocalorías, y algunos están muy arriba en el araquidónico, mientras que en el DHA algunos están dentro de lo que se ha reportado y otros están mucho más arriba. De manera que aún está esto en proceso. Se ha recomendado que en prematuros pueda llegar hasta el 1 o 1.5% de los ácidos grasos totales que se encuentran en la leche humana. Y entonces, pues la leche humana se ha reportado que contiene, cuando comemos mucho pescado, como en el caso de las mujeres inuit del Ártico, llegaron hasta 1.4% de DHA. Vean cómo tienen muy poco araquidónico. Las japonesas llegaron a 1.1%, con una relación casi 1 a 1. En México se reportó que teníamos en promedio 0.26 y 0.42, 0.26 de DHA. Vean cómo es aquí prácticamente es 2 por 1 en relación 2 a 1, y el promedio mundial que se ha reportado está alrededor de 0.30 y tantos por ciento. Este es el porcentaje que se ha agregado, 0.32, 0.33% de DHA en las fórmulas suplementadas, fórmulas o sucedáneos, mientras que 0.47 es el promedio de araquidónico. Me llamó mucho la atención que en mujeres japonesas, bueno, relativamente recientemente, en 2020 se reportó que las japonesas, que sabemos que consumen muchos pescados, muchas fuentes de omega 3, tenían, y que además habían usado suplementos de DHA, tenían 0.74% de DHA. Mientras que las que nunca lo utilizaron, es decir, solo tomaban las fuentes de los alimentos, para el DHA es de 0.55. Y evidentemente quienes tomaban la suplementación tenían más DHA. ¿Qué es lo interesante aquí? Que a pesar de que tomaban suplementos, no llegaron a este porcentaje, de manera que esto nos hace ver que la suplementación a la mujer, a la mamá, tampoco tiene un efecto lineal en la concentración de DHA en la leche. Porque es importante, porque en los prematuros ya se ha reportado que desde la primera semana de vida esto desciende de manera importante y hace meseta prácticamente, a pesar de estar recibiendo leche suplementada con DHA, y vean la comparación con el promedio de los niños que nacen a término.
Es decir, tienen una deficiencia muy importante que al mes llega a ser del 44%. En términos de desarrollo cerebral, les muestro aquí un cuadro que sintetiza cuál es el grado de evidencia que se ha encontrado en diferentes aspectos evaluados del desarrollo, como el desarrollo cognitivo, del lenguaje, el desarrollo social emocional, el desarrollo motor, visual, el desempeño académico, e incluso fueron más allá para ver si realmente ayudaba a disminuir o no la presencia de déficit de atención, de autismo o de ansiedad y depresión en los niños cuando las madres lo recibían solo durante el embarazo, cuando lo recibían tanto en el embarazo como en la lactancia, o bien solamente en la lactancia. En donde hay más evidencia es en el desarrollo cognitivo, en donde se considera limitada pero favorable, y aún se consideran insuficientes o que no hay evidencia en los otros aspectos. Algo que se ha mencionado es que una de las escalas que se ha usado mucho para neurodesarrollo, para esta evaluación, como la de Bayley, puede ser no suficientemente sensible para detectar estos cambios, pero sí se han detectado cambios benéficos en que los niños pueden ser más resolutores al identificar que si les tapamos un juguete, ellos se dan cuenta que tienen que quitar esa mantita que cubría el juguete, mientras que los que no tenían esa suplementación no lo identificaron. Justo respecto a este desarrollo en el cociente intelectual, el grupo de la doctora Macrides de Australia les dio una suplementación, con DHA por vía enteral de 60 miligramos por kilo por día. Para tener una referencia, pues los niños en el último trimestre están depositando entre 45 y 60 miligramos por kilo por día y durante ese último periodo, y los recién nacidos con una edad gestacional menor a 29 semanas lo recibieron hasta las 36 semanas de edad postmenstrual. Lo interesante de esto es que identificaron simultáneamente cuáles eran los efectos en el desarrollo de displasia broncopulmonar y en el coeficiente intelectual a 5 años. Lo que ellos encontraron es que el grupo que recibió el DHA tenía más porcentaje de niños con displasia que el grupo control. Durante este seguimiento y a las 36 semanas ya se pudo identificar la displasia. Sin embargo, también encontraron que el coeficiente intelectual en los recién nacidos seguía siendo mayor, es decir, el efecto benéfico del coeficiente intelectual se preservó, aunque ellos sí encontraron mayor riesgo de displasia. Sin embargo, hay un metaanálisis que menciona también, o que evaluó este efecto del DHA sobre la displasia, pero lo abordó desde diferentes ángulos. Lo evaluó por edad gestacional para ver si era porque eran niños de menos de 33 semanas o de menos de 1.500 gramos al nacer, o bien que tenían menos de 30 semanas o menos de 1.000 gramos al nacer. Y lo que vemos aquí es que si lo vemos del lado, si este indicador lo vemos del lado izquierdo, quiere decir que favorece al DHA, pero si lo vemos del lado derecho, quiere decir que favorece al control. Es decir, no hay un efecto es decir, no hay un riesgo significativo de desarrollo de displasia broncopulmonar ajustado por edad gestacional. También lo evaluaron por dosis, en donde se vio si la dosis era menor o igual a 0.33 o bien si era mayor a 0.33%, y tampoco encontraron ningún efecto significativo. Lo mismo hicieron, pero ahora para duración con el DHA, cuando este se administraba por un mes o menos, y tampoco hubo efecto. Cuando la duración era mayor a un mes, y veamos cómo tampoco hay efecto, y cuando esta duración fue mayor o igual a 2 meses y tampoco hay efecto, por lo que se concluye que hay una controversia aún en este aspecto. Veamos este otro estudio en donde
Si nosotros consideramos pues que solo les ayuda a los recién nacidos pretérmino, probablemente no. Estos son niños de término que son alimentados durante los primeros 6 meses sin leche materna, ambos grupos, pero a partir de los 6 meses les empiezan a dar alimentación complementaria con DHA a un grupo y a otro grupo sin DHA. Recibían 113 gramos por día de un alimento y a los 6 meses se evaluaron en términos de agudeza visual. Y también esto pues implica, si nosotros vemos que la barra está más abajo, es que hay mejor agudeza visual mientras más bajita está. Son similares a los 6 meses, pero a los 9 meses el grupo suplementado tiene mejoría en la agudeza visual y esto también se presenta o incluso pues es mayor esta mejoría a los 12 meses. Esta otra es una gráfica en donde nuevamente vemos la agudeza visual y aquí lo vemos como una agudeza visual que si ustedes recordarán, pues la buena visión es cuando tenemos 20/20, mientras más abajo es mejor. En el cuadro, en cuadritos abiertos, vemos, no, estos son circulitos. Los niños alimentados con una fórmula que no tiene ácidos grasos poliinsaturados, ambos el DHA y el araquidónico, y vemos que están por acá más arriba. Luego vemos a los niños con fórmula que tienen los bolitas llenitas, los vemos por acá y luego llegan por acá. Los que se alimentaron con leche humana pero solamente sin fortificar, y estos son los pequeñitos que vienen por acá. Pero los que toman leche humana y que tienen también que se les complementa con fórmula, estos son datos ya de hace tiempo, pues vemos que son los que también empiezan a estar un poquito más abajo. Aquí ya se van traslapando mucho, pero el punto de esta gráfica es que se refleja que hay un mayor beneficio mientras tienen mayor duración con estas fórmulas suplementadas o bien más bien cuando se les aporta ya sea por fórmula. Idealmente deben de recibir las dos, ¿no? Leche humana o las dos. Pasamos ahora a un estudio de retinopatía en donde evaluamos la administración enteral por sonda de 75 miligramos de DHA a prematuros de 30 semanas de edad gestacional en promedio. La retinopatía es una vasculopatía proliferativa de la retina. Esta consiste en que hay una interrupción de la vasculogénesis normal durante la vida fetal, pues no hay mucho oxígeno, mucha saturación de oxígeno, y el exponerlos a altas concentraciones, además de que se exponen a una respuesta inflamatoria, favorece la formación de neovasos, es decir, vasos nuevos, como lo vemos acá, empiezan a crecer de manera aberrante y además se vuelven tortuosos, empiezan a hacer una atracción de la retina y cuando esta se desprende, pues genera ceguera. Es una de las causas prevenibles de ceguera infantil. Aquí vemos que cuando evaluamos cualquier etapa de la retinopatía, que puede ir de etapa 1, 2, 3, y en la etapa 3 es cuando se tiene que aplicar una cirugía láser o crioterapia para detenerlo, pero pues no tiene una solución. Esto es solo detención del avance para que no se genere el desprendimiento y por eso no tuvimos pequeñitos que tuvieran etapa 4, que es desprendimiento parcial, o la etapa 5 con desprendimiento total. Sin embargo, cuando analizamos cómo se comportaron los niños que en el grupo de DHA presentaron la retinopatía grave y la retinopatía leve, vemos que en el grupo control hay un mayor porcentaje de desarrollo de retinopatía grave comparados con el grupo de DHA, y esta retinopatía leve afortunadamente tiene hasta un 80% de remisión espontánea. Nosotros identificamos que además de disminuir el riesgo de la retinopatía etapa 3, el DHA se mantuvo significativo después de haber ajustado por edad gestacional, por la duración con ventilador, con el hecho de tener apneas y de ser niños. Este otro estudio que también es en recién nacidos pretérmino de menos de 32 semanas, se realizó en la Gineco 4,
y también son niños que se atendieron en el IMSS. La enterocolitis es una inflamación exagerada del intestino y es tan exacerbada que puede causar una necrosis y una perforación. Vemos aquí que son diferentes factores los que están involucrados. Tenemos una microbiota alterada porque tienen normalmente la administración de antibióticos. Si un niño nace por cesárea, pues no se va a impregnar durante el paso por el canal de parto de la microbiota de la mamá, de la flora vaginal. Ellos tienen una unión intercelular que es muy abierta y eso permite la entrada de proteínas que son identificados como sustancias extrañas o antígenos. Las fórmulas que tienen proteína de leche de vaca pueden generar una excesiva estimulación inflamatoria porque la proteína es identificada como no propia. Hay una mayor expresión de TLR4, que es uno de los componentes de membrana que van a inducir la respuesta inflamatoria. Hay una barrera intestinal inmadura porque tiene poco moco. ¿Se acuerdan que es una de las barreras del sistema innato? Producen poco IgA, tienen estas uniones muy abiertas y entonces esto favorece mayor permeabilidad. Otro factor es que hay baja expresión del IKB, que se acuerdan que frena al factor de transcripción kappa B, y entonces esto genera una formación de citocinas para una inflamación exagerada, daño tisular, como la formación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, factor activador de plaquetas, que nos puede llevar a necrosis y perforación intestinal. Por eso se relaciona a intestino corto, a falla intestinal y a secuelas en el neurodesarrollo también por esa excesiva inflamación, y lo que nosotros propusimos es que el DHA podría realizar inhibición en este punto. Lo que encontramos fue que por protocolo, es decir, los que sí recibieron los 14 días de 75 miligramos por kilo por día de DHA, no presentaron ningún caso de enterocolitis necrosante establecida por la escala de Bell modificada por Walsh a partir de enterocolitis 2A en adelante, mientras que el grupo control tuvo 7 casos o el 7%, dado que se reclutaron 100 niños por cada grupo. Quienes presentaron la enterocolitis necrosante fueron 2 pequeños con la enterocolitis 2A. Estos 2 son enterocolitis confirmada. Esta es la enterocolitis grave y fue un niño que la presentó y un niño sí se perforó. Entonces vimos que, bueno, esto se publicó, vimos que tenemos una protección al ajustar también por confusores, y esto tiene una implicación también en el tiempo de estancia en terapia intensiva. No alcanzamos la significancia, pero pues no se calculó un tamaño de muestra para esto. Sin embargo, se ve como hay una tendencia lineal entre que de 9.5 sube a 2 en el grupo control, y los que presentaron enterocolitis tuvieron 18 días como mediana de estancia. A nivel de niños, bueno, estos ya son estudios en niños de término, de aquí en adelante, son niños que se iban a someter o se programaron para cirugía cardiovascular por una malformación. Aquí vemos nuevamente el esquema que les mostré anteriormente, en donde si tenemos el DHA presente podemos tener eicosanoides y docosatrienos de una serie que es 3 y 5, y entonces estos que no son de la serie 2 y 4 pueden ser menos potentes. Con esta reducción en la respuesta inflamatoria, estudiamos también citocinas antiinflamatorias, estas dos, las proinflamatorias, que son estas, porque estas son las que hacen contención, para ver si era un efecto del DHA o realmente era un buen trabajo de la contención de las antiinflamatorias. En lo que nosotros esperamos es que hubiera mayor resolución de la inflamación con la recuperación de nuestros niños, pero que si esto se exacerbaba, pudieran probablemente desarrollar sepsis y falla orgánica. No necesariamente por esta sepsis, no por el DHA, sino porque sabemos que hay inmunosupresión y pues depende más de la higiene que tengamos en el lavado de manos, ¿no? Cuando nosotros vemos la resolución de inflamación, nuevamente vemos la participación de resolvinas de estos dos lados, y que las lipoxinas, aunque actúan, pues no siempre son tan eficientes. Lo que encontramos es que en el grupo DHA, que es el azul,
no hay diferencias en los cambios. Estos son expresión de citocinas, interleucina 1, antes de la cirugía y a las 24 horas, es decir, es la diferencia entre el basal y las 24 horas. Y luego aquí también vemos las diferencias entre las 24 horas y los 7 días. Así que, pues, hay un incremento significativo en el grupo que recibió el aceite de girasol como control o como sham, mientras que luego hay un descenso significativo. El grupo de DHA no tiene cambios significativos entre estos dos tiempos, pero aquí hay una tendencia que da borderline esta diferencia para el comportamiento de esta expresión. Otra citocina antiinflamatoria es el TNF-alfa y vemos que tienen un patrón similar. Aquí no hay diferencia al inicio, pero entre las 24 horas y los 7 días, el grupo control tiene un incremento significativo que no lo presenta el grupo DHA. De manera que lo que concluimos aquí es que este DHA a esta dosis y administrado desde antes de la cirugía, no tuvieron, esto generó que el DHA no induciera cambios significativos en la respuesta inflamatoria, mientras que en el grupo control sí los hubo. ¿Y qué pasó con las antiinflamatorias? Pues la expresión de las citocinas en el grupo DHA es de este lado, se incrementó significativamente entre el basal y las 24 horas, y aunque aquí no alcanzamos significancia estadística, hay una tendencia también al incremento de interleucinas 10, que es el que hace contención de interleucina 6, TNF e IL-1 beta, y vean cómo entre las 24 horas y 7 días, aquí sí hay un comportamiento opuesto entre estos dos grupos, de manera que vemos un incremento temprano de estas expresión de citocinas antiinflamatorias que probablemente ayudaron a la contención y que no se exacerbara esta respuesta inflamatoria. Y lo más importante es, pues, cómo les fue en el curso clínico a los niños. Aquí lo que vemos es que no se inmunosuprimieron como en un principio pensaron algunos de los revisores del proyecto, mientras que en el grupo control, pues hubo este porcentaje de niños que cumplieron los criterios de sepsis. El número de fallas orgánicas fue mayor en el grupo control que en el grupo DHA. Estas corresponden a un niño y a 11 niños respectivamente, y a su vez la estancia hospitalaria en consecuencia se redujo porque hubo menos fallas orgánicas, se redujo alrededor de 4 días y medio en el grupo DHA. Y la otra parte es que el número de niños con una falla o más se mantuvo significativo después de ajustar por confusores como leche humana, uso de antiinflamatorios y la gravedad precirugía, medida por escala de SNAP. En estos niños también hicimos un análisis secundario porque vimos que probablemente tenía efectos en los analgésicos. El dolor ocurre porque, bueno, sabemos que hay una lesión y además de lo que platicamos hace rato de las células inmunológicas, hay varios de estos mediadores como la histamina, bradiquinina y las prostaglandinas que van a inducir el dolor en los nervios como la prostaglandina E2. Se sabe que estos ácidos grasos como nuevamente el DHA, además de estas funciones que ya vimos en células inmunológicas, también ocurre esto en la microglia, que son células que se encuentran en el sistema nervioso y las atenúan estas citocinas, además de que participan en diferentes receptores vaniloides a la baja, también reducen la expresión de la ciclooxigenasa y participan también en algunos de los receptores como NMDA y como algunos de los canales. Entonces, esto lo que favorece es que se reduce la percepción de dolor, y esto es lo que pensamos que podría ocurrir acá, aunque no fue esa la hipótesis. Encontramos pues que sí son las citocinas inflamatorias inductores periféricos de dolor. Lo que vimos es que los niños que se sometieron a esta cirugía, todos recibieron buprenorfina, un opioide para tratar el dolor. La duración fue menor en el grupo que recibió DHA, y los pacientes que necesitaron rescate, es decir, dosis adicionales a la dosis horaria que recibían, también fue menor en el grupo DHA. Nosotros identificamos acá que después de la buprenorfina en potencia analgésica, pues lo que se usa es el ketorolaco, y no es que
hubiera sido que la buprenorfina se sustituyera por ketorolaco. Tampoco el ketorolaco fue mayor en el grupo de HA, así que hicimos un análisis de regresión para ajustar por confusores, como la ingestión de leche humana, el ketorolaco, el ácido acetilsalicílico, que es un detonante también de las resolvinas y neuroprotectinas, así como los esteroides, que sabemos que son muy potentes para reducir esta respuesta inflamatoria, y vimos que este modelo predice el 90% de la variabilidad encontrada en la buprenorfina en el grupo de HA comparado con el control. Muy bien. En el caso de estos pacientes que además recibieron DHA y que tenían diagnóstico de sepsis, se atenuó el deterioro de su composición corporal porque se les administró a partir de que se les diagnosticó la sepsis. Aquí muestro una diferencia entre el basal y los 14 días. Se midió el peso, la masa libre de grasa y la masa grasa a través de la administración de deuterio, este isótopo estable del hidrógeno, para poder estimar cuál era esta composición. Y durante estos 14 días se le administró una vez al día el DHA y se contrastó con un grupo control que recibió el aceite de oliva. Vimos que el grupo DHA tiene un incremento en peso, esta es su mediana, esto fue un incremento significativo. En términos de masa libre de grasa no hubo cambios significativos, podemos considerar que se preservó, y la masa grasa sí tuvo un incremento significativo que a su vez fue diferente del grupo control. Si bien las medianas, algunas no son como esta significativa, vemos que tienden hacia el incremento de su basal hacia acá, mientras que el grupo control tiende al deterioro. Esto también se reflejó en una ganancia promedio de casi 1 centímetro de longitud. Diapositivas pensamos que podríamos estar induciendo la obesidad, y entonces les muestro este seguimiento a 7 años de la doctora Macrides en prematuros de 29 semanas, en donde ella evaluó el crecimiento. Ella no encontró diferencias significativas en el peso, a nivel antropométrico, en score Z, ni en la masa magra, ni en la masa grasa, en los niños que recibieron el 1% de DHA o la dosis estándar de DHA, que era 0.3. Esto a su vez los comparó con el diagnóstico de delgados con sobrepeso u obesidad, y tampoco encontró diferencias en ellos. Aquí hay parece que hay una tendencia, ¿no?, a que tenga un mayor riesgo relativo. Sin embargo, consideraron que no era significativo. Como conclusión, podemos mencionar que la suplementación con DHA a niños con 29 semanas de edad gestacional, algunos pueden considerar que aumenta el riesgo de displasia, aunque se considera más en controversia, pero su efecto en este caso también fue independiente de la mejoría con el neurodesarrollo y el coeficiente intelectual. No se identificaron efectos adversos en el crecimiento, en la composición corporal o el estado nutricio, y no favorece sobrepeso u obesidad a los 7 años de edad. Nuestros estudios en recién nacidos que se atendieron en el IMSS nos indicaron que modula la expresión de citocinas para favorecer una mejor respuesta inflamatoria después de una cirugía, mejoró la respuesta, la evolución clínica posterior a esta cirugía, redujo la estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, redujo la administración de el analgésico opioide, se redujo también el desarrollo de retinopatía grave, además de que previene el desarrollo de enterocolitis necrosante en los prematuros, y mejora el crecimiento cuando los niños presentan respuesta inflamatoria durante su estancia hospitalaria, tanto en niños pretérmino como de término. Estos ácidos grasos son un componente de la leche humana, y siempre la leche humana será el mejor alimento. No obstante, aunque la mamá pueda consumir alimentos que contengan DHA o suplementarse, no hay un incremento lineal en el enriquecimiento de la leche humana, y podríamos usar el DHA solo si el niño no dispone de leche humana. El DHA podría ser un candidato a utilizarse en estos pequeñitos que se encuentran hospitalizados.
Bueno, pues solo me resta agradecer su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Mariela, qué conferencia tan completa. Se ve claramente que es toda una línea de investigación de muchísimos años, donde pues han estudiado todo este problema de una manera singular, ¿no? Han estudiado pues toda la parte de composición corporal, toda la parte metabólica, la parte de la retina, la parte de neurodesarrollo. Incluso han dado el seguimiento de estos niños. Entonces, pues sí, es toda una línea y en ese sentido, pues es ejemplar todo el trabajo que han realizado. Entonces, bueno, felicitaciones por parte de todas las personas que hemos escuchado esta sesión. Y bueno, sí ya hay algunas preguntas que se han visto en el chat. Em, Queda grabada la sesión, por supuesto. Dice, este tipo de suplementación DHA y ácido araquidónico tiene beneficios a largo plazo en los adultos para mejorar enfermedades crónico-degenerativas o hay que estarlo suplementando. Supongo que eso es lo que quieren decir. O es algo que se va a ver a lo largo, ¿no? Los estudios de seguimiento todavía no han hecho un seguimiento tan largo. Aún tenemos en seguimiento algunas cohortes, bueno, aún se tienen a nivel mundial. Yo creo que está en proceso justamente el identificar si hay protección más adelante. Lo que sí es importante es que si nosotros no tenemos esta alimentación con alto contenido de omega 3, que incluso los noruegos aceptan que no tienen tan alto contenido en su alimentación en los niños, el hecho es que no tendremos ese sustrato en las células, en la membrana celular, como mencionamos dentro de los fosfolípidos, y entonces estos son mediadores que no se sintetizarán con esa menor potencia biológica. De manera que si hay una suplementación en la parte inicial de la vida, pero probablemente esto, si se modifica a esta dieta occidental, donde tenemos de 15 a 20 el consumo de omega 6 por 1 de omega 3, probablemente esto se empiece a perder. Entonces, lo ideal es que continuemos con una alimentación que tenga un alto contenido de omega 3 y que sobre todo pues cuidemos que no estén contaminados con metales pesados, ¿no? Y contaminantes orgánicos, como mencionamos hace un momento. Gracias. Hay condiciones en las que la madre embarazada o lactante con obesidad o diabetes, que esto es muy común en nuestro país, podría beneficiar a su bebé si se suplementara con omega 3 para prevenir inflamación, porque estas condiciones son proinflamatorias. O sea, ¿tú lo recomendarías, dado que hay tanta obesidad, tanta diabetes? ¿Recomendaras a estas madres suplementarse para beneficiar a su bebé? Aunque no he encontrado estudios por el momento con el DHA, sí hay estudios en donde se ha identificado estos mediadores de inflamación desde el embarazo en las mujeres embarazadas y bueno, el que presentan también obesidad al mismo tiempo o diabetes, y se han determinado mayores concentraciones en el cordón umbilical de tanto especies oxigenoreactivas que generan daño por estrés oxidativo como de citocinas. Especularía que puede ayudar porque tienen efecto en estas moléculas, en estos mediadores de inflamación. Sin embargo, no he revisado al momento un dato que pueda decir que en efecto es benéfico. Yo creo que es algo que se requiere evaluar. Ujú. Es de acuerdo a los mecanismos, pues en teoría podría hacerse. Yo creo que debemos esperar a que se realice este tipo de
evaluaciones, porque pues tenemos también el efecto dosis-respuesta. Sabemos que no todas las dosis de DHA son efectivas para hacer reducción de inflamación, pero de acuerdo a los mecanismos, y en teoría, pues podría beneficiar a las mamitas que ya se conoce que sí presentan mayor estrés oxidativo y respuesta inflamatoria mientras su bebé está en formación. Claro. Sí, 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 es una pregunta prudente e interesante, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de estrés que causan inflamación en los neonatos en la terapia intensiva en México? O sea, hay muchísimos, lo sabemos, pero de los que mencionas que podrían depletar todo esto, ¿no? Pues la principal es que los pequeñitos muestran un sistema inmunológico maduro, en donde ellos tienden más hacia la proinflamación. Durante la vida fetal se requiere que se tenga un sesgo hacia TH2, en donde pues, se producen más citocinas antiinflamatorias, y entonces una vez que nacen tienen que desarrollar esa mayor capacidad para defenderse, y ellos tienden hacia la proinflamación en lo que se hace la maduración de su sistema inmune. Por un lado, eso genera mayor respuesta inflamatoria con un menor estímulo. Tienen mayor riesgo de esta adquisición de infecciones que frecuentemente se convierten en una sepsis, y esto es un inductor pues muy elevado, digamos, de los más intensos, que generan respuesta inflamatoria sistémica, citocinas, estrés oxidativo, que como mencionábamos hace círculo vicioso. Y la otra es el constante cambio entre la hiperoxia e hipoxia. Por ejemplo, los prematuritos, cuando nos hacen una apnea, que son 20 segundos dejando de respirar, se les hace resucitación, pues se ofrece más oxígeno concentrado, y esto nos genera cambios de hipoxia e hiperoxia, generando también daños de estrés oxidativo importante. El necesitar el oxígeno para evitar que tengamos daño al sistema nervioso central, a funcionamiento de, por ejemplo, riñón o de intestino. Las hipoxias nos comprometen la función de estos órganos, pero al mismo tiempo tener oxígeno muy elevado puede generar mayor riesgo de retinopatía y pues también mayor riesgo de displasia broncopulmonar, de manera que no es algo tan sencillo de manejar en esta parte, ¿no? Por un lado, los niños tienen más riesgo de infecciones, por otro lado, requieren de oxígeno suplementario, y esto genera elevación también del estrés oxidativo. Yo creo que serían esos los factores que más nos están generando, pero que al mismo tiempo, pues mis respetos para los neonatólogos, es difícil poder llegar a un punto medio, ¿no? Y pues las infecciones, como en muchos lugares, se hace todo el control posible, pero ellos tienen especialmente mayor vulnerabilidad en la adquisición de estas. Claro. ¿Influye en realidad la dieta materna en la composición de leche materna, en la composición de DHA y EPA? Dijiste que no es algo como lineal realmente, ¿no? Y algo que sí debo aclarar, pareciera que solamente suplementando lo podemos solucionar. El punto más bien es que yo creo que sí se requiere que se suplemente a la mujer lactante. Las recomendaciones internacionales van de 200 a 300 miligramos por día. Hay estudios que han reportado que incluso se han consumido más de 2 gramos, y no solo DHA, sino también el icosapentaenoico, que es de 20 carbonos, y no ha habido efectos adversos. La dieta sí puede incrementar el DHA. Esto es de los pocos nutrimentos que sí se pueden incrementar por la alimentación, cosa que pues no sucede con el hierro, por ejemplo, pero es una buena estrategia para que podamos aumentar el beneficio del desarrollo en los niños, pero de una manera más fisiológica, ¿no? Donde la misma madre ayuda a que en conjunto con el DHA se tienen muchos otros mediadores y otros factores de protección que van con la leche materna para mejorar el desarrollo visual y cognitivo.
Si hay un efecto sinérgico de los antioxidantes con el EPA y el DHA. Es probable que sí, porque cuando mencionaba la diapositiva con las citocinas, parte del mecanismo durante la inflamación es que al mismo tiempo que se elevan las citocinas hay un incremento en el uso de las vitaminas antioxidantes, como vitamina A, vitamina C, y participan activamente en la respuesta inflamatoria, de manera que si nosotros tenemos un buen aporte de vitaminas a través de la alimentación, podríamos estar reduciendo también el nivel de estrés oxidativo, que a su vez va a sintetizar más citocinas inflamatorias, haciendo un círculo vicioso. Sí, sí es posible. De hecho, también se consideran antioxidantes a los ácidos grasos omega 3, justamente porque pueden reducir en parte en la inducción de respuesta inflamatoria, pero a su vez activan un factor nuclear NRF2. Interesante como este factor nuclear lo que hace es que induce la síntesis de genes que van a aumentar la capacidad antioxidante, pero endógena. Los recién nacidos tienen una capacidad antioxidante menor, sobre todo los prematuritos, menos catalasas, menos oxígeno, menos dismutasas. Experto, me estoy hablando de la catalasas, dismutasas, superóxido Dismutasa. superóxido de dismutasa. Entonces, sí, creo que sí podría ser un efecto sinérgico si se tienen ambas simultáneamente. Se usa vitamina D en la nutrición parenteral. Por un lado, lo que se hace es preservar de la lipoperoxidación a los ácidos grasos, pero por otro lado también se ha visto que tiene beneficio antioxidante en los recién nacidos que están críticamente enfermos. Sí, muchas gracias. Bueno, en un sentido comenta, ¿no? De la presentación del DHA, ¿no? Esto es algo importante, nutrición enteral, nutrición parenteral, cómo se administran estos pequeñines. En, bueno, ya se han visto hace ya más de 10 años, ¿no? En las fórmulas infantiles, ¿no? Pero ¿cómo se administran estos pequeñitos en estos neonatos? ¿Se refiere a nuestros estudios? Sí. En nuestros estudios. Ok. Lo que nosotros hicimos fue administrar el DHA que se sintetiza a través de microalgas. Se adquirió la misma fórmula que se patentó para las fórmulas infantiles, y esto fue para poder tener mayor seguridad en que no se presentaran efectos adversos. Es importante que no tenga el eicosapentaenoico en una cantidad alta. Se ha recomendado por la Sociedad Europea que no se exceda de más del 30% el contenido de EPA en relación al DHA. Es decir, si el 100% es el DHA, no más del 30% de ese DHA debe provenir por el eicosapentaenoico, y esto es por un riesgo de aumentar los tiempos de sangrado. Sin embargo, y esto lo hicimos por vía enteral. Sin embargo, para cuando se utiliza la nutrición parenteral, actualmente hay emulsiones lipídicas que han demostrado que reducen el desarrollo de colestasis en prematuros y que pueden también favorecer la evolución clínica de estos prematuritos cuando se usa esta emulsión que sí contiene aceite de pescado como fuente de DHA y de eicosapentaenoico, y dado que no se utilizan a dosis de más de 3 gramos por kilo día para el niño de término y más de 3.5 gramos por kilo de peso para el niño pretérmino de lípidos, pues, considerando esta emulsión, no se han visto efectos adversos serios. Esto me parece importante porque pues nos preocupaba mucho más que los niños muy pequeñitos, muy prematuros, pudieran presentar mayores complicaciones. Sin embargo, a estas dosis no se han presentado efectos adversos, hay más beneficios que riesgos, ¿no? En donde si no debe utilizarse, no se recomienda es utilizar el omega 20, que es una fuente concentrada de aceite de pescado y que se usa en
al 10% en una solución o en una emulsión de lípidos. Por ejemplo, se usaba con el intralípido, con el lipofudin. Esta no es recomendable, no está aprobada para uso en pequeñitos, solamente en adultos, el omega. Entonces, hay emulsiones que ya se utilizan de manera rutinaria en otros países. En nuestro país, en algunos hospitales se utiliza, y esto, pues, algunas son al 15%, LipoPlus o Smart Lipids son las que se han utilizado en pequeñitos, en recién nacidos. Sí, algunas fórmulas específicas, ¿no? De acuerdo a los requerimientos de los pequeñitos. Claro. Y Bueno. por ahí vi una pregunta sobre qué tipo de DHA, y podría ser recomendable que se sintetizan. Los ácidos grasos los podemos consumir directamente con los peces, los podemos consumir a través de la concentración de estas grasas y que se procesan químicamente, se depuran, pero también están las fuentes de microalgas que actualmente pues están ganando cada vez más, digamos, pues son más deseables porque porque se sintetizan en biofábricas, pero no tienen contaminantes, no tienen otros ácidos grasos. Y otras fuentes, pues también son el krill, ¿no? Que también han mostrado tener un buen efecto antiinflamatorio en lugar del aceite de pescado. De manera que en el recién nacido, pues lo más deseable es que sea biosintetizado para que no se incremente el riesgo de que se le administren contaminantes. Sí, ahora sí. Bueno, sí es algo desafortunado lo de la displasia broncopulmonar, pero parece que es algo común e inevitable, ¿no? ¿Hay algún mecanismo que lo puede explicar, que tú lo pienses? En el caso de la displasia broncopulmonar, tenemos inmadurez de las vías del recién nacido. No se han desarrollado apropiadamente todas las ramificaciones y los alveolos. Entonces, esto, además de que no hay suficiente surfactante en el prematurito, pues no favorece una adecuada expansión de ese pulmoncito. Durante el proceso de la ventilación, puede haber también este daño por estrés oxidativo por un lado y por la incapacidad de contención para estas moléculas de estrés oxidativo que mencionábamos en los prematuros. Entonces tienen más riesgo de que se genere daño a las estructuras, y con una menor reserva de DHA y de EPA en sus membranas celulares, pues tienen menor capacidad para realizar esta contención tanto de inflamación como de estrés oxidativo. Entonces, las infecciones repetidas en estos pequeñitos también generan que esta displasia sea de mayor riesgo, ¿no? Es más frecuente. Todos los niños pasan por un síndrome de respuesta de un SDR, que es el síndrome de dificultad respiratoria. Esto es transitorio generalmente, y algunos siguen dependientes de oxígeno durante más tiempo. Cuando cumplen las 36 semanas de edad gestacional y requieren de oxígeno suplementario, pues se considera que tienen displasia. Estos mecanismos están inherentes a la inmadurez del recién nacido también, y es bastante complicado que se pueda reducir, dado que platicábamos, necesitamos aportarle oxígeno para evitar el daño a órganos, pero por otro lado, pues esa inmadurez genera también esta mayor predisposición a que desarrollen la displasia broncopulmonar. ¿Esta diferencia es significativa cuando se da el DHA? ¿Es mayor cuando se da el DHA? ¿O esto también pasaría independientemente? Porque eso es algo interesante, ¿no? ¿Sería un efecto colateral de utilizar el DHA? ¿O realmente es algo que le pasa a cualquier niño? Porque sí se sabe, ¿no? Que los niños de 7 meses van a desarrollar, tienen esta inmadurez pulmonar. Pues de acuerdo a los reportes, al reporte de metaanálisis, lo que comentábamos es que no se vio un beneficio
un estudio es el que reporta mayor riesgo. Sin embargo, el conjunto de otros estudios y de mayor tamaño de muestra menciona que no hay un beneficio. Si bien no hay un beneficio, ellos tampoco concluyen que sea un riesgo. Por eso es que, desde mi perspectiva, hay controversia. La mayor evidencia que podemos tener es en un metaanálisis, dado que tenemos diferentes hospitales, diferentes condiciones de abordaje médica, y en lo que les presenté, pues justamente es que no hay diferencia, no concluyen que sea mayor riesgo, simplemente no hay un beneficio. Entonces, no quisiera decir, pues, es bueno o es malo, simplemente no hay beneficio en términos de displasia broncopulmonar, de acuerdo a ese metaanálisis, y de acuerdo a un estudio hay mayor riesgo. Yo creo que la evolución clínica puede irnos guiando, como lo hacen todos los neonatólogos, y pues también identificar que la duración de la administración del DHA en ese estudio que yo les comento fue desde las 29 semanas de nacimiento de los pequeños hasta las 36 semanas de edad gestacional corregida. Es decir, le sumamos a las 29 semanas llegar a las 36 y fue mayor duración. Entonces, esto podría tener también relación a cuánto tiempo se utiliza la dosis de DHA y cuál es esta cantidad que se administra. Pero también lo que podemos decir es que el DHA tuvo beneficio en otras. En este estudio no, pero en general tiene beneficios en otras funciones, en retina, en desarrollo cognitivo, corporal, en todo. O sea que en realidad tiene mucho más beneficia mucho más utilizarlo que no utilizarlo. Y la displasia pulmonar al final, pues se le puede poner un parche en terapia intensiva, me imagino. Perdón, ¿se le puede poner un qué, perdón? Ah, está silenciado, perdona. Se le puede poner un parche, significa que se puede tratar médicamente. O sea que no es lo mejor tener displasia pulmonar, pero se puede tratar y mientras se pueden obtener todos los otros beneficios de haberlo suplementado con omega 3 al neonato, beneficiarlo de la retina, del desarrollo cognitivo, etcétera. Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta sesión de verdad tan completa y en verdad te aplaudimos, te admiramos por todos estos conocimientos tan amplios que tienes del tema. Estás enamorada de este tema, de todos los chiquitos y gracias por todo lo que haces por ellos, por mejorar, pues no solo esta pequeña etapa que están en el cunero, sino por ayudarlos a preservar todo ese potencial que van a tener de adultos. Eso yo creo que las mamás te van a estar muy agradecidos. Te felicita el doctor Almazán. Excelente ponencia. Muchas gracias por compartir y seguramente mucha más gente de la audiencia. Entonces, te agradecemos por parte de la Dirección de Nutrición, de la Dirección de Enseñanza. Paola te va a leer tu reconocimiento y bueno, desde aquí te aplaudimos. Muchísimas gracias y Muchas gracias. felicidades. Gracias por su atención. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia a la doctora Mariela Bernabe García por su brillante participación con el tema Prevención y Tratamiento de Patologías con ácidos grasos omega 3 en el recién nacido críticamente enfermo. Le haremos llegar esta constancia por el correo y muchas gracias por una excelente ponencia. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Agradecemos también al equipo de producción y les recordamos que en 2 semanas, el martes 30 de abril, se llevará a cabo el simposio de alimentación escolar. Va a ser de 9 a 11 de la mañana. Igualmente con ponentes muy buenos y conferencias también excelentes.
Y por último, les recordamos que esta y todas las sesiones anteriores ya están disponibles en YouTube y se transmiten en el Facebook oficial del instituto a la misma hora. Gracias.